Ustedes saben que empezamos una serie corta dentro de las series que hemos hecho estos días y esta serie se llama No me avergüenzo del Evangelio y cada vez decimos algo con ese no me avergüenzo del Evangelio. Entonces hoy es así, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio que me resucita con Cristo. Lucas capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6 o 7. ¿Listo? ¿Estamos listos? Arrancamos. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén. Acompáñame por favor en oración. Señor, estamos delante de ti y estamos ante tu palabra santa. Esta es la noticia más grande que se ha comunicado en toda la historia. La resurrección de Cristo, que tiene implicaciones para nosotros aquí y ahora, como vamos a verlo en esta meditación de la palabra. Te pedimos que nos ayudes a ver la profundidad de estas palabras, de este evangelio y de este llamado que tenemos. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no me avergüenzo del evangelio que me resucita con Cristo. Yo creo que la palabra que más deberíamos asociar a la resurrección es la palabra esperanza. Esperanza. ¿No les parece que es muy difícil vivir sin esperanza? Sin algo para el futuro. ¿Qué será mañana? ¿Qué es eso que vendrá? Creo que vivir sin esperanza es una tragedia. Vivir solo el momento, vivir solo por pasar el rato, solo por el momento. Creo que la resurrección nos remite o alude a la esperanza y a la esperanza cristiana. Esta semana pensando y leyendo y escuchando cosas sobre la resurrección, me vinieron estos pensamientos a la mente. ¿Cómo sería lo que las personas que estaban cerca de Jesús experimentaron en su muerte? La tristeza, porque habían estado con él, viéndolo, haciendo milagros, viendo este Jesús tan milagroso y tan poderoso, pero ahora lo ven morir en esa cruz. Cuántas sensaciones de dolor, cuánta tristeza y cuánto desánimo y desaliento estos días. Los relatos bíblicos no dan cuenta de que fuera una espera como que había expectativa con Jesús en esos días. No parece que ellos estaban diciendo, bueno, vamos a esperar los 3 días para que resucite. No parece, estaban desalentados, desanimados. Imagínense por favor a Lázaro, porque por ahí estaba Lázaro que había sido resucitado y dijo: Jesús pudo resucitarme, pero ahora él está muerto. O a Jairo que dijo: Jesús resucitó a mi hija, pero ahora él está muerto. Imagínense ustedes cómo serían esas sensaciones de tristeza y de dolor, pero también imagínense el impacto de los primeros que vieron a Jesús. Aquí está el relato de estas 3 mujeres que fueron las primeras en ver esta maravillosa noticia y comunicarla a los demás. Pero esto debió haber sido muy impactante, encontrarse con un resucitado. ¿O usted qué diría de encontrarse con un resucitado? Es que uno no ve resucitados en cada esquina. Y también estaba yo pensando cómo luce un resucitado. ¿Como un héroe o más como que, uy, qué susto? ¿Cierto? Como, uy,
¿Cómo luce un resucitado? En la mayoría de relatos tenían mucho miedo, tenían gran temor cuando encontraron a Jesús. Al verlo se asustaron porque era inusual. Uno no ve un resucitado. ¿Qué preguntas le harías a un resucitado? Dime, ¿es cierto lo de la luz al final del túnel? ¿Y dónde pasaste este tiempito? Y lo del purgatorio, sí. Y bueno, preguntas para un resucitado. Este texto de Lucas nos dice tan claramente esas emociones. Bueno, estos días hemos estado repasando una preguntita del Catecismo de la Nueva Ciudad. Y la pregunta de hoy es la pregunta número 16. Y yo los animo para que no bajemos la guardia. Todo este año estamos con los versículos cada día y con una pregunta por semana del Catecismo de la Nueva Ciudad. La pregunta esta semana es la pregunta 16 que dice ¿qué es el pecado? Pero yo voy a adelantarme un poquito hasta la pregunta 50. Entonces vamos a tener la pregunta 16 y la 50, porque estas dos preguntas se unen en este tema de hoy. Entonces, la pregunta 16 dice así: ¿qué es el pecado? El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó. Pecado. Rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Pero vamos a brincarnos a la pregunta 50, esa la vamos a ver como en diciembre. No importa, allá la repasamos otra vez. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Esta pregunta es muy importante porque yo no quisiera darles un viaje de información acerca de la resurrección, sino contestar esta pregunta: ¿para qué es la resurrección? ¿Para qué me sirve a mí aquí, hoy, en mis realidades, en mis luchas, en mis tentaciones, en las preguntas que enfrento en la vida? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? Y mire la respuesta. Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos los que confían en Él reciban una nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos, así también un día este mundo será restaurado. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán la muerte eterna. Y el texto que acompaña esta pregunta está en Tesalonicenses. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Miren, la resurrección de Cristo está pegada al perdón de nuestros pecados. Por eso estas dos preguntas las quiero poner ahí junticas. La resurrección de Cristo está pegada al perdón de nuestros pecados y a nuestra propia resurrección. La cruz nos trajo el perdón. La resurrección nos trajo esperanza. Bueno, la resurrección de Cristo, mis amigos y hermanos, es la noticia más extraordinaria y esperanzadora que se ha oído. La fe cristiana y bíblica se sostiene sobre este hecho. La fe en la resurrección de Cristo es el punto central. Si crees que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, si crees que esa muerte de Jesús fue el pago por tus culpas, si crees que Jesús llevó la carga de la justa ira de Dios contra ti, entonces esta fe te puede conducir a otro nivel de relación. Creer esto grande, creer esto mayor, ya te prepara y te capacita para creer las cosas de ahí hacia abajo, ¿sí? Si tú crees que Dios levantó por el poder del Espíritu Santo a Jesús, pues puede ayudarte con ese asuntico que tienes. ¿No le resulta más pequeño? ¿No le resulta más pequeño una sanidad, un milagro, sacarte
de la esclavitud, darte libertad, eso resulta más pequeño. Bueno, si crees y aceptas, debes vivir con esta confianza y esta seguridad de que esto está sucediendo. Nosotros deberíamos recordar esto que dice en Romanos 8:32. Esto es uno de los textos más importantes, un texto que yo amo sobre esto. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con Él todas las cosas? Es decir, si Dios entregó lo más grande, lo más importante, lo más amado, lo mejor que tenía por ti y por mí, ¿cómo no nos habrá de dar cosas menores, bendiciones, acompañarnos, enseñarnos? Ahora, esta es una realidad sencilla, pero fácil de asimilar, porque nosotros cierto que tenemos oraciones sin respuesta. Y nosotros a veces tenemos reclamos. ¿Y por qué es? Y Dios, ¿pero por qué? ¿Y por qué esa pérdida? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué? Y a veces hemos respondido con indiferencia a Dios, como una forma de venganza. Y hasta ahora se dice peleando con Dios. Yo estoy peleado con Dios. Yo quiero animarte, mi hermano, a que hoy pares eso. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes saber que que la resurrección de Cristo ocurrió por ti. Tiene que ver contigo. Hoy no puede ser un acontecimiento por allá. Seas un creyente o si necesitas ser un creyente hoy, esto tiene que ver contigo. Yo no tengo tiempo para señalar múltiples implicaciones de la resurrección de Cristo. Son muchas, porque la fe cristiana, como les digo, se sostiene ahí. Las profecías cumplidas en la resurrección, la identidad como hijo de Dios, que se comunica la realidad concreta de lo que era sombra todo el Antiguo Testamento, está aquí en Jesús, pero no hay mucho tiempo para desempacar todo eso. La resurrección de Cristo es toda la palabra del Señor, está en toda la palabra del Señor, pero voy a dedicarme estos minuticos para señalar directamente sobre lo que resultó de la resurrección de Cristo. Y yo quiero hacerlo esto con cariño y con mucho respeto, pero decir que esta historia tiene que ver con nosotros y con lo que pasa hoy. Yo no quisiera, mis hermanos, y esto se los digo así sencillito, yo no quisiera que la resurrección de Cristo sea una fecha en el calendario. Miren que esta semana tan, importante para los cristianos, se recuerda la semana de pasión. Pero ¿cuánto es una fecha? ¿Cuánto es hacerle un chulito a la Semana Santa? O ir a una celebración, a una liturgia, a una misa. Yo estaba en un pueblo de Oriente en estos días, oiga, tanto fervor. El parque y los parlantes llenos y las personas con ganas de escuchar el sermón de la Iglesia Católica. Pero la gente quiere. Pero ¿cuánto es tradición? ¿Cuánto es? Y yo les quiero decir esto, mis hermanos. Yo no quiero que el evento de la resurrección de Cristo sea una fecha, sea una cosa que recuerdas como un acto de la historia, como el descubrimiento de América o la Segunda Guerra Mundial, como una cosa que tienes como cultura general, o que quizás ves a Jesús como un buen ejemplo en la historia, un buen ejemplo para seguir, el más revolucionario de la historia. No, yo quisiera, mi hermano y amigo, que tú sepas que Jesús resucitó, venció la muerte, estuvo en la tumba, estuvo allí muerto por ti. Y tiene que ver con lo que pasa contigo aquí y ahora. Y voy a señalar solamente estas 3 cosas de todo lo que podría decir, pero 3 cositas nada más para que las recuerdes. Puede ser repaso para algunos, pero tenga en cuenta esto, por favor. El día que Jesús resucitó,
Por lo menos en este resumen ocurrieron estas tres cosas. Jesús venció la muerte. ¿No les parece que la muerte siempre es una mala noticia? Hasta cuando alguien dice, ay, mejor que se muera porque está sufriendo mucho. Incluso en esas circunstancias, la muerte es dolorosa, es triste porque es la ausencia, la separación de un ser querido, de un sueños, de recuerdos, de nostalgias. La muerte es la peor noticia. La Biblia dice que también la muerte es la paga del pecado y es separación. Mira, el día que Jesús resucitó, tú resucitaste con Él. Esto es muy importante que tú lo sepas, porque esto ya no es un datico de la historia, y sí, Jesús resucitó y en Semana Santa lo recordamos. Es que tú tienes vida eterna por ese hecho. Es que tú tienes vida eterna porque Jesús resucitó, porque venció la muerte. Y vamos a verlo más adelante, que Jesús resucitó como una primicia. Nosotros resucitaremos así como Él resucitó. Él nos dio vida con Cristo, aquí y en la eternidad. No es que la resurrección de Cristo sea una cosa que tiene que ver solamente con el futuro. La resurrección de Cristo tiene que ver con la vida aquí, con la vida abundante. Recuerden, Juan 10:10 dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida ¿cómo? En abundancia. Y yo quisiera preguntarte, ¿tu vida luce como una vida abundante? Cuando alguien te ve dice, oiga, es que abundancia. Qué abundancia de vida, de gozo, de generosidad, de esperanza, de ánimo. Quizá nos abruman las preocupaciones, pero esta es una realidad, aunque no lo sientas. Cuando Cristo resucitó para que tú tengas vida en la eternidad, pero también para que tengas vida aquí. Porque ¿quién ha dicho que los cristianos tenemos que ser los más aguafiestas y los más amargados y aburridos de la vida solo porque tenemos una esperanza en el futuro? El futuro también es ya. Y es gozo aquí y vida aquí. Es aquí, es para nosotros. Nos dio vida espiritual y nos dará vida física. ¿Saben que Cristo resucitó en un cuerpo? Cristo resucitó y lo tocaron. Él era un cuerpo físico resucitado. Primera de Corintios 15, versículos 14 al 22. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Los corintios estaban enfrentando este dilema. Creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en su propia resurrección. La razón es porque estaban profundamente afectados por la cultura griega. Los griegos pensaban que el cuerpo era malo y que había que liberarse, el espíritu, salir a las alturas, el espíritu. Entonces ellos pensaban que morir era salir de la prisión. ¿Y quién quiere volver a la prisión? Entonces los corintios estaban profundamente afectados por este pensamiento. Ahora llegan a la fe cristiana, llegan a la fe por la predicación de Pablo y Pablo les tiene que decir, no. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y el sentido de la resurrección de Cristo es para garantizar, venció la muerte, venció el pecado
y nos garantiza la vida a nosotros y la vida eterna. Esto es influencia cultural. Dicho sea de paso, revisemos la cultura, porque toda la cultura siempre nos dice cosas que van en contravía de la palabra del Señor. Por eso dicen que la cultura hay que evaluarla. Y bueno, en esta iglesia tenemos gente de todas las culturas colombianas. Las culturas son hermosas, ¿cierto? La comida, las tradiciones, las costumbres. Tan hermoso que es la riqueza cultural. Pero mis queridos hermanos, revisen la cultura. Revisen la cultura, donde la cultura hay que, cosas de la cultura que hay que cambiar, que hay que, a un lado, qué cosas se pueden mejorar y en qué parte hacemos nosotros contracultura. Contracultura, en lugar de ser subcultura, como nos ha dicho John Stott, que los cristianos a veces pensamos que tenemos que ser un grupito aquí con todas nuestras cosas, cristianos, instituciones y grupito cristiano aquí. Colegios, universidades, tiendas cristianas, gimnasio cristiano y todo lo demás. Pero el Evangelio nos dice, no es subcultura, sino que es que tú haces evangelio donde estás. Eso es contracultura. Que estás en medio de matrimonios destrozados, pero tu matrimonio muestra el evangelio. Que estás en medio de empresarios que no le temen a Dios, pero tú muestras la cultura del evangelio. Que tú comunicas que estás en el colegio, en la universidad, en la oficina y el evangelio te pone al frente y te pone la cultura bíblica y la cultura del Señor. Bueno, ahí está. Los que experimentaron la muerte de Jesús, los que vivieron de cerca, quiero retomar esta idea que dije al comienzo, estaban tristes, angustiados, parece que no estaban expectantes por la resurrección de Cristo, de hecho estaban diciendo, esto se acabó. Ustedes ven a Pedro diciéndole a los pescadores, vamos a pescar, que esto es lo que sabemos hacer. Ellos habían puesto un punto final. Cristo, nuestra esperanza y nuestro futuro. Cristo, nuestro Salvador, ha muerto. Y habían puesto un punto final. Pero Dios no había puesto un punto final. Había puesto una coma. Y Él estaba viendo este momento de la historia, la resurrección de Cristo y toda la esperanza que traería. Piensen que nosotros en los tiempos tristes parecemos que esto es lo último, que esto fue, mejor dicho, ya, en medio de la aflicción y debemos tener mucha compasión con las personas que sufren, con los que lloran, con los que tienen angustias, enfermedades profundas. Pero tú debes saber esto, mi hermano y mi amigo, no es un punto, es una coma. Porque Dios todavía está escribiendo la historia. Porque Dios todavía está escribiendo tu historia y nuestra historia. Y cuando tú miras atrás y ves todas las cosas feas que te han pasado y cómo el Señor te ha rescatado y te ha traído, te ha acompañado, de cuántas cosas, tú tendrás que decir que cuando pensaste que todo se había acabado, Dios estaba diciendo, todavía no es un punto final. Y tú y yo debemos vivir con esta esperanza en el Evangelio. Entonces la primera cosa de estas tres es que Cristo venció la muerte y la venció para darte vida. Vida aquí y vida en la eternidad. ¿No les parece muy esperanzador eso? Miren, si el Señor murió y resucitó para darnos vida, nosotros deberíamos vivir como resucitados, como que hemos vuelto a la vida, como que estábamos lejos, perdidos, embolatados del todo, pero hemos sido atraídos por el Señor y hemos sido traídos a la vida. Ahorita digo algo más sobre eso. El día que Jesús resucitó, el día que Jesús fue resucitado por Dios, Él ganó nuestra justificación y nuestra santificación. Eso ocurrió en la resurrección. Y ya hemos dicho esto, miren,
Jesús no pagó la cuota inicial para que tú pagues el resto. ¿Sí? No es que Él resucitó como una partecita de tu salvación. Lo que dice la palabra del Señor es que Él murió para rescatarte, para justificarte, que tus culpas, que tus pecados, Él los llevó en esa cruz, los dejó en esa tumba, y que si eres un hijo de Dios, Él te puso su santidad, su carácter y su pureza, de manera que Dios te ve, siendo tú tan imperfecto y tan pecador, te ve a través de la justicia de Cristo. Esto ocurrió en la resurrección de Cristo. Pero también ocurrió una cosa que se llama la santificación. La santificación, que decimos que es progresiva, porque ¿cuánto dura? Toda la vida el Señor nos va a santificar. Ahora, tú pensabas que era esa señora tan difícil. Tú pensabas que ese era ese vecino odioso. Tú pensabas que era ese carácter el gran problema. Tú pensabas que era esa fuerte inclinación y esa tentación tu gran problema. Y yo tengo para decirte, mi amigo, que todo eso son los recursos que el Señor está usando para santificarte. Yo sé que no lo ves así. Yo sé que tú quieres ahorcar a tu vecino. Yo sé, pero es que el Señor está haciendo las cosas en el corazón. El Señor está usando las personas, las relaciones, está usando las dificultades, está usando tus propias aflicciones y tus tentaciones para producir algo más de la gloria de Cristo en ti. Y eso no lo vemos siempre, porque no ocurre así planito. Pero si tú eres un hijo de Dios y si no eres un hijo de Dios, ven para ser uno. Dios está trabajando en nuestra santificación. Mira Romanos 8, 35, 39 sobre esto de que Él pagó completo por nosotros y que nuestra seguridad es total. Esto es sobre la doctrina de la muerte con propósito de Cristo. Algunos creen que Jesús murió para una posibilidad de uno ser salvo. Pero lo que la Biblia enseña es que Jesús no murió por una posibilidad de la salvación, que Él murió por sus hijos, que están seguros, que pueden estar confiados y descansar en esta salvación completa que Él hizo por nosotros. Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la seguridad de la salvación, mis hermanos. Entonces, además de darnos vida con Cristo, vida aquí, nos justifica y nos santifica. Y lo tercero y último, es que el Señor por su resurrección nos ha incorporado en un cuerpo. La Biblia tiene muchas imágenes y muchas figuras para hablar de la iglesia. También usa muy fuertemente la imagen de la familia. Pero mira cómo dice Romanos 12, 4, 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cuán importante y bella es la iglesia. Cristo resucitó para formar una iglesia, no un club, tampoco una ONG, con todo y lo que nos gusta ir a los clubes, y amamos las ONG, y son tremendo servicio social. Pero la iglesia, mis hermanos, la iglesia
Usted debería disponerse a amar la iglesia tanto como Cristo la ama. Mire que se entregó por ella, la iglesia. Y esto de que la iglesia es como una familia. Estas imágenes tan fuertes porque nosotros no escogemos los miembros de nuestra familia con todo lo que llegamos a quererlo, ¿cierto? Yo les he dicho que tengo 13 hermanos. Y siendo tantos, tampoco puedo escoger ni uno. No podemos escoger nuestra familia, nos llega, nos es asignada. Esta es la iglesia, con defectos, con personas con gustos distintos, muy raros, sí, a veces. Pero esa es la iglesia y son nuestros hermanos. Aquí debemos servirnos unos a otros, practicar todo este llamado que tenemos a ayudarnos, a amarnos, a llevar los unos las cargas de los otros. La vida cristiana, de la nueva vida, de la justificación y la santificación, hay que vivirla en un cuerpo, en una iglesia. Jesús resucitó por eso. Y eso tiene que ver con nosotros, mis hermanos. No son datos para recordar en la historia, para tener unas fechas ahí marcadas. Son para nosotros. Bueno, voy a terminar con esto. Colosenses 3. Esto es una tremenda amonestación. Yo, si me han escuchado bien, estoy insistiendo en que nosotros deberíamos vivir como que hemos resucitado. Un resucitado. Yo me pregunto si un resucitado no cambiará de costumbres, o sea, de prioridades. Es que volví a vivir. Miren por favor, Colosenses 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y este texto, todo el capítulo 3 de Colosenses es tan hermoso. Pero noten las palabras que Pablo le dice a los colosenses. Una señal de que tú has resucitado con Cristo es que tú estás buscando las cosas de arriba. Es que tú estás buscando las cosas del cielo, estás concentrado en las cosas eternas y no en las cosas de la tierra. Ahí enseguidita, en la otra parte de Colosenses, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y hay una lista larga de cosas para hacer morir. Pasiones desordenadas, lujurias, hagan morir eso, porque ustedes han muerto a este mundo, a esta vida, y han resucitado con Cristo. Miren, yo quiero decirles, amigos, yo los quiero invitar a que vivamos como resucitados, porque es que realmente eso somos. Vea, la vida cristiana, yo sé que para muchos la moda y ir a una iglesia y decir cristiano y alzar la mano, eso es bastante común en este tiempo. Pero ¿qué tal? Les voy a proponer esta categoría, un resucitado. Y les quiero insistir en que la vida cristiana y la fe cristiana no viene para hacerte un poquito mejor. No viene como unas ayuditas terapéuticas para tu vida. No son los principios y valores cristianos que te ayudan a ser una mejor persona. Era que estabas muerto y ahora vives. Era que eras un esclavo y ahora estás libre. Era que tú estabas perdido y has sido hallado. ¿No les parece que eso es muy, muy distinto a una vida de cosmética cristiana? El evangelio, mis hermanos, es que nosotros hemos vuelto a la vida con Cristo. Y dígame si uno que ha vuelto a la vida y estaba muerto, viene aquí a la nueva vida para entretenerse, para angustiarse con las pequeñas cosas de la vida. Dígame si uno que ha vuelto a la vida está sufriendo porque hablaron mal de él, porque lo miraron mal, o por esos 2,000 pesitos que le quedaron debiendo. Mis hermanos, vivamos esta fe como que éramos muertos y que el Señor nos ha dado vida, que hemos resucitado con Cristo. Y aún
esas cosas que hacemos aquí, el servicio que prestamos, los recursos que el Señor nos ha entregado, los trabajos que nos ha dado, usémoslos para reflejar que estábamos muertos y ahora vivimos para el Señor, sirviendo a la sociedad, sirviendo, prestando servicios, bienes, alimentos, haciendo actividades para los demás. Pero mis hermanos queridos, yo les animo para que vivamos como que hemos resucitado. Que parezcas un resucitado, que tus prioridades, que tu agenda, que tus anhelos, que tus deseos se parecen a alguien que estuvo muerto pero que ahora vive y vive para Dios y confía en Dios y espera en Dios y así enfrentas la vida, las tentaciones, las enfermedades, las luchas, las preocupaciones de la vida, las enfrentas a la luz de este Cristo resucitado por ti. Amén.